La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Estamos investigando el tema de los estoicos, estamos investigando su ascesis, su ascética, su modo de encontrar la paz en un mundo cambiante. Y sabemos que en la antigüedad, en los últimos siglos antes de Cristo, que proliferaron estos movimientos como los estoicos, cínicos, epicúreos, se basaban mucho en el ethos, se basaban mucho en la parte práctica de cómo realmente poder abordar una vida sin sufrimiento. Ellos buscaban la apatheia, el no implicarse emocionalmente, no dejarse llevar por las pasiones, la autarquía, que es la libertad, unir la propia voluntad a la voluntad del cosmos, de la totalidad, al logos. Y por otro lado, también a la imperturbabilidad, la libertad, y creo que me olvido uno más por ahí, que ya me lo acordaré. Así que estábamos repasando las ideas principales y viendo cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Y hablábamos en el último programa, hacia el final, que los estoicos buscaban tomar conciencia de la recurrencia de los acontecimientos, este hecho de que las cosas ocurran frecuentemente, repetidamente, que por ejemplo frecuentemente me enfade, frecuentemente me alegre, frecuentemente tenga un golpe de suerte, frecuentemente tenga un revés del destino. Cuando uno empieza a ver que algunas cosas se repiten varias veces, uno empieza ya a quitarles importancia. Porque si, por ejemplo, yo escucho un ruido en la calle, en este momento me va a llamar la atención porque me preocuparía ver qué es, si es algo peligroso o no. Pero si empiezo a escuchar ese ruido una y otra vez, o supongamos todos los lunes, o todos los martes, o todos los jueves, ya me voy acostumbrando y no le doy importancia y no me implica, no me reclama. Bueno, cuando empiezo a ver una recurrencia de ciertas cosas en la vida, ese solo verlo las desestima, le quita, las relativiza. Entonces, el estoico buscaba, y es un buen ejercicio para que hagamos, buscar cosas que se repiten no solo en mi vida, sino estudiar un poco la vida de las
culturas, de las sociedades, y ver cómo algunas cosas de las que nos parecen ahora tan cruciales e importantes se han repetido 5000 veces. Entonces dice Marco Aurelio, que era un emperador que vivió después de Cristo, un emperador que lo podemos ver en la película del Gladiador, es el que hace de ese emperador que es asesinado por su hijo Cómodo o Comodo, no sé dónde va el acento, pero ese emperador escribió unas meditaciones, era estoico, llamadas las Meditaciones de Marco Aurelio. Y dice así, entre otras cosas, dice: desecha pues todo lo demás y conserva solo unos pocos preceptos. Y además recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Vio esta tendencia de hoy en día de vive el presente, ¿no? Vivir el ahora. No te enganches con el pasado porque ya pasó, no te enganches con el futuro porque todavía no ocurrió, no lo anticipes demasiado. Sabe que lo único que tienes ahora es lo que tienes entre manos, es el presente. Lo restante, dice él, o se ha vivido, el pasado, o es incierto, el futuro. Insignificante es, por tanto, la vida de cada uno, e insignificante también el rinconcillo de la tierra donde vive. Pequeña es asimismo la fama póstuma, o sea, ¿de qué vale, dice él, que te recuerden cuando te morís? Incluso la más prolongada, aunque tengas una fama muy tipo Julio César, que lo recordamos hasta hoy, o Alejandro Magno, dice: ¿de qué te vale? Y esta se da a través de una sucesión de hombrecillos que muy pronto morirán. O sea, está desestimando el valor de la opinión ajena, nombrando a la gente como, como rinconcillos a los lugares donde uno vive, hombrecillos a aquellos que podrían reconocerlo a uno, como diciendo no valen nada. Dice que pronto morirán y que ni siquiera se conocen a sí mismos, ni tampoco al que murió tiempo atrás. Es decir, aquellos mismos que te van a hacer un mausoleo y que van a hacer, no sé, reuniones en tu honor y celebraciones y recordatorios, no saben ni quiénes son. Son personas que no tienen contacto con el hegemonicón, con el espíritu. Viven en un plano muy de la psique, del alma, de la mente y del soma, de su cuerpo. Y son esclavos de sus pasiones. Dice también Marco Aurelio: próximo está tu olvido de todo, o sea, la muerte. Próximo también el olvido de todo respecto a ti. O sea que también se van a olvidar de ti, no te preocupes. O sea, no intentes hacerte un nombre con tanto esmero, se van a olvidar de ti. Puedes acabar con muchas cosas superfluas que se encuentran todas ellas en tu imaginación. Y conseguirás desde este momento, desde el momento que lo hagas, un inmenso y amplio campo para ti, abarcando con el pensamiento todo el mundo, reflexionando sobre el tiempo infinito y pensando en la rápida transformación de cada cosa en particular. Entonces dice que si te liberas, ¿no?, dice, de las cosas superfluas en tu mente, dice que todas ellas se encuentran en tu imaginación, si vas liberándote de cómo será mañana, de esta cosa de, Uy, el mes que viene, ¿cómo será? ¿Podré llegar a ese viaje que tanto anhelo? ¿Podrá dárseme esa situación que estoy esperando? es decir, ese anhelo, esa imaginación de futuros probables y fantasiosos, dice él, si quitas todo eso vas a tener muchísimo espacio. Entonces vas a tener un amplio campo para ti y vas a abarcar con el pensamiento todo el mundo. O sea, vas a tener una mente más clara. Vas a poder reflexionar sobre el tiempo infinito y vas a poder pensar en la rápida transformación de cada cosa en particular, de cuán breve es el tiempo que separa el nacimiento de la muerte, y cuán inmenso el periodo anterior al nacimiento y cuán ilimitado igualmente el periodo que seguirá a la disolución. Está queriendo relativizar la vida. Está queriendo decir, te das cuenta que antes de nacer era un vacío infinito y después de morir va a haber otro vacío infinito porque se va a disolver la psique y el soma, la mente y el cuerpo. Entonces es tan fugaz el momento presente, la vida presente, se escurre como agua entre tus dedos. No le des importancia. ¿Cómo le vas a dar importancia a algo tan pasajero? Dice además, al ver a Satirón, Eutiques o Himen, imagínate a un socrático.
Y al ver a Éufrates, imagínate a Eutiquión o Silvano. Al ver al Cifrón, imagínate a Tropeóforo. Y al ver a Genofonte, imagínate a Critón o Severo. Vuelve también los ojos sobre ti mismo e imagínate uno de los Césares, y sobre cada uno de ellos imagina paralelamente. A continuación, sobrevenga a tu pensamiento la siguiente consideración. ¿Dónde pues están aquellos? Es decir, imagínate gente importante que desapareció, que ya murió, los grandes, dice los Césares, por ejemplo. ¿Dónde están? Imagínate a Sócrates, imagínate a todos esos personajes clásicos, importantes, sabios, que han dejado marca en la historia. Imagínate a los próceres de tu país, imagínate dónde están. Apenas flotan un poquito en la memoria de la gente y, como dice Marco Aurelio, de gente ignorante, que los puede distorsionar y que no entendió ni medio de lo que hicieron. A veces ni ellos mismos entendieron lo que hicieron. A continuación, sobrevenga a tu pensamiento la siguiente consideración. ¿Dónde están ellos? En ninguna parte o en cualquier lugar, dice, pues de esta manera contemplarás constantemente que las cosas humanas son humo y nada. Muy al estilo budista. El vacío es la plenitud, y la plenitud es vacío. Samsara es nirvana y nirvana es samsara, ¿no? El vacío es la forma y la forma es el vacío, como dicen los sutras. ¿A qué te esfuerzas? ¿Por qué no te basta traspasar este breve periodo de tiempo decorosamente? Es decir, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué no pasas tu vida, que es cortita de por sí, con un cierto equilibrio y punto? ¿Qué materia y qué tema rehuyes? Porque ¿qué otra cosa es todo sino ejercicios de la razón, que ha visto exactamente y según la ciencia de la naturaleza las vicisitudes de la vida? Persiste, pues, hasta que te hayas familiarizado también con estas consideraciones. Al igual que el estómago fuerte asimila todos los alimentos, como el fuego brillante reduce a llama y resplandor cualquier cosa que le eches. Entonces está planteando la idea de cambiar el punto de vista, de empezar a ver las cosas con una profundidad mayor, relativizando todo lo que es temporal y centrándose en aquello que realmente importa, que es, para el estoico, utilizar la razón, es decir, utilizar el pensamiento correcto, analizando, como ya hemos visto, para poder ir lo más consonante posible con la naturaleza. Y la naturaleza es lo que queda cuando no especulamos, cuando no creamos opiniones, cuando quitamos todo eso. Eso es la naturaleza para el estoico. Entonces el estoico acepta todo porque cree en la determinación. Relativiza, como el Buda, como las nobles verdades, ¿no? Que todo es relativo, todo es pasajero, todo es sufrimiento. A menos que se elimine la causa del sufrimiento, que es el deseo, es decir, el trishna, la sed, es decir, todas las opiniones que vamos creando sobre las cosas. El estoico acepta todo porque cree en la determinación. ¿Qué es la determinación? ¿Es la predeterminación? No, la determinación significa que, por ejemplo, si yo enciendo con fuego una madera, se va a quemar. Es decir, el fuego que yo le aplico va a producir la incineración de esa madera. El hecho de, no sé, beber mucha agua va a hacer que luego orine mucho. El no comer hace que una persona muera. Es decir, hay acciones y reacciones. El universo se maneja de esa manera. Ahora son tantas esas variables involucradas que yo no puedo ni siquiera prever qué va a pasar. Si yo pudiera evaluar todas las variables que existen en el universo, podría llegar a la conclusión, al igual que si yo con una bola de billar golpeo a otra, puedo sacar la conclusión que en el ángulo adecuado va a ir a pegar en aquel lugar o va a entrar en la tronera número 4. Pero no lo puedo saber. Pero no porque no sea predecible, no lo puedo saber porque son demasiadas las variables, demasiadas para tomarlas en cuenta un ser humano, ni un ordenador siquiera. Entonces hay mucho margen de error. Y a la vez, algunas teorías así de la física cuántica hablan de esa incertidumbre de Heisenberg,
o la incertidumbre también de Schrödinger, esta cosa de no saber en el fondo cómo, si una partícula se va a comportar como partícula o como, bueno, tenía otra, ahora no me acuerdo, partícula o eh, onda, es el Alzheimer. Entonces, bueno, la idea de que hay una cierta dificultad para poder prever lo que va a pasar. Entonces, como el estoico lo sabe que no puede preverlo todo y sabe que todo responde a leyes que a él se le escapan, simplemente vive el día a día con lo que se le presenta. No intenta esa falacia de control, de voy a lograr controlarlo todo. Por el contrario, empieza a relativizar lo que le pasa. En lugar de decir, bueno, si me pongo las pilas, trabajando fuerte, el mes que viene voy a poder hacer tal cosa. Él sabe que van a pasar en el medio millones de cosas que él no controla y que se va a frustrar y que es mejor entonces estar abierto a la posibilidad de que todo ese control simplemente no ocurra, no funcione y que ocurran mil cosas en el camino. Entonces, quien está abierto de esa manera tiene el paraguas abierto, cuando llueve no se sorprende, ¿no? Y no le preocupa, porque está cubierto. Entonces el estoico toma esta actitud. Ver la vida como un drama prefijado, eso es lo que hace el estoico. Prefijado no porque haya un ser superior que esté montando un acto, sencillamente porque ante mí como persona, la vida se me presenta como algo que no controlo, se me presenta como algo que escapa a mi control. Entonces dice, cualquier cosa que te acontezca, desde la eternidad estaba preestablecida para ti, y la concatenación de causas ha entrelazado desde siempre tu subsistencia con este acontecimiento. Lo que está diciendo aquí es que ante la sensación de un ser humano, cuando uno empieza a entender que el universo son como bolas de billar que se golpean, y aún involucrando estas ideas de la física cuántica o de la sincronicidad de Jung, ¿no? de la materia crítica que llega a un punto que da un salto y cambia su comportamiento, lo que está diciendo el estoico es, no tengo ni idea de hacia dónde va la vida, es impredecible 100% y se me escapa. Y como se me escapa, podríamos decir que desde el principio de los tiempos está todo preestablecido como una especie de drama que se desarrolla y yo soy parte de él. Los dioses es como si hubieran tejido ya la urdimbre de mi vida, ¿no? Como cuando se dice que Dios ya tiene predestinados, decía Calvino, quiénes se van a liberar, quiénes van a unírsele a él y quiénes no. Bueno, es una manera de expresar la impotencia que tiene el ser humano, la incapacidad de poder comprender la totalidad. Entonces, en las meditaciones de Marco Aurelio, él nos aconseja eso, que cualquier cosa que te acontezca estaba preestablecida. O sea, vas por la calle y te tropezás con una piedra y te golpeas la rodilla. No te preocupes, no lo podías haber previsto, porque había infinidad de variables concatenadas. Tómalo como si estuviera previsto para ti y listo. Como si hubiera habido un maestro de director de la obra que lo hubiera predeterminado y ya está, te pasó. Un poco es lo que tenían en vista los vikingos, que iban a la guerra pensando que ya estaba todo determinado, se iban a vivir o morir. Entonces simplemente luchaban con todas sus fuerzas, pero sabían que no estaba en sus manos ganar o perder. Y eso quita un peso muy grande, un peso muy grande. Dice también, los que han recibido los preceptos pelados quieren vomitarlos inmediatamente como los enfermos del estómago al alimento. Pero digiérelos y luego no los vomites así. Si no, se transformarán de verdad en vómito, cosa impura e incomestible. Por el contrario, a partir de haberlos digerido, muéstranos algún cambio en tu regente, como los atletas, los hombros, según lo que se ejercitaron y comieron, como los que han recibido las artes según lo que aprendieron. Es decir, propone Marco Aurelio que la enseñanza uno no la trague así nomás. Esta enseñanza es para digerirla, esta enseñanza es para pensarla. De lo contrario la vas a vomitar, dice Marco Aurelio, no te va a durar nada. Vas a saltar a otra cosa enseguida, porque no la digeriste, no la asimilaste, no la procesaste.
Dice, el constructor no viene y dice, oídme hablar sobre las construcciones, sino que una vez que acuerda la construcción de una casa, haciéndola demuestra que posee el arte. Entonces, lo que está diciendo Marco Aurelio es, ¿escuchaste la enseñanza? Practicala. Es decir, escuchala, digerila, no la escuches toda de repente, porque si no la vas a vomitar. De a poco, procesala, entendela y ponela en práctica. Aquí lo que importa es lo empírico, lo concreto, ¿no? Los estoicos buscaban el ethos, ¿no? El hacer las cosas. Haz también tú algo semejante. Come como hombre, bebe como hombre, arréglate, cásate, ten hijos, ocupa cargos, abstente de insultar, soporta al hermano insensato, soporta al padre, al hijo, al vecino, al compañero de viaje. Muéstranos eso, dice Marco Aurelio, para que veamos que en verdad has aprendido algo de los filósofos. Es decir, estás diciendo, como decía Jesús, por sus obras los conoceréis. Es decir, si alguien es buen cristiano, buen estoico, buen budista, buen lo que sea, no se nota por lo tanto que sepa, se nota por su vida, se refleja en su vida. Entonces lo que está diciendo Marco Aurelio es que todo esto no es para escucharlo y decir qué entretenido que es, cómo me gustó, sino para practicarlo. No, sino venid y oiréis cómo comento. Es decir, está diciendo esa gente que dice vengan y oigan cómo explico el pensamiento estoico. No, eso no vale de nada, dice Marco Aurelio. Vete, y búscate contra quién vomitarlo. Como diciendo, a mí no me interesa, vomítaselo a otro eso. Él dice que el que se lo come esta enseñanza, se la traga. En el colegio, por ejemplo, cuando yo era adolescente, al que estudiaba mucho se le decía un traga, ¿no? El que traga la información. Claro, el que la traga y no la digiere, así como la tragó, la vomita. O sea, uno memoriza algo para dar un examen y se lo olvidó la semana siguiente. No lo asimilaste, no lo metiste dentro tuyo, en tus arterias. Bueno, la idea es que esta información se convierta en parte de la vida de uno, empiece a consistir la vida de uno. Desde luego dice, yo os explicaré las obras de Crisipo como nadie, os analizaré su expresión clarísimamente, y quizá añada también un algo de Antípatro y Arquedemo. Está como haciéndole burla, mofándose de alguien que dice yo sé todo acerca del estoicismo. Crisipo era uno de los antiguos estoicos y bueno, puedo citar autoridades. Bueno, está diciendo esa gente que es, como hoy en día se estudia en la facultad, historia de la filosofía, y gente que se sabe la vida de Platón, la vida de Sócrates, la vida de Kant, las ideas que tenía cada uno, Hegel, qué hizo, qué no hizo, qué dice, cómo está en contra de lo que dice el otro filósofo, cuáles son los puntos importantes de cada filósofo. Pero el tema es, ¿eso lo bajás a lo cotidiano? ¿O llegás a tu casa de la clase de filosofía y te sacás no sé, la vestimenta de estudiante de filosofía y te olvidas de todo hasta la siguiente clase? Es como la persona que va a misa y en ese momento es cristiano y cuando sale de ahí no es más cristiano hasta el domingo siguiente. Eso no sirve, no hay práctica ahí. Dice, así que para esto abandonan los jóvenes sus patrias y a sus padres para ir a oírte a ti explicar palabrejas, como diciendo, ¿no te parece tonto hacer eso? Que hay inclusive jóvenes que van a cruzarse el mundo para ir a escucharte, para escuchar cosas vacías, cáscaras. ¿No debían volver pacientes, cooperativos, impasibles, imperturbables, con tales provisiones para la vida que, movidos por ellas, puedan soportar bien los acontecimientos y adornarse con ellos? Es decir, ¿no debería alguien que va a escuchar a una enseñanza estoica volver con estas virtudes, como por ejemplo ser paciente, cooperativo, impasible, imperturbable? Fíjese qué parecido al cristianismo, al budismo, a cualquier abordaje religioso, ¿no? Así debería volver alguien de una misa, de una sinagoga, de un día de oración musulmana en la mezquita. Así debería volver. De lo contrario, simplemente oyó palabrejas, como dice Marco Aurelio. ¿Y cómo vas a compartir tú lo que no tienes? Le está hablando a aquel que habla por hablar, aquel que no vive lo que dice.
¿Cómo vas a compartir algo que no tenés? Uno no puede respetar a otro, por ejemplo, si no se respeta a sí mismo. Uno no puede dar amor si no se quiere. Uno no puede dar valor si no lo tiene. Esto es lo mismo. Si alguien realmente no vive la filosofía, y bueno, simplemente es un catedrático. ¿Acaso tú hiciste, le sigue diciendo, como enfadado, desde el principio algo más que pasarte el tiempo en cómo se resuelven los silogismos, cómo los equívocos, cómo los razonamientos que proceden por medio de preguntas? Silogismos, equívocos, razonamientos, son a veces sistemas que se enseñan en la filosofía, por ejemplo, en la carrera. Los silogismos son como razonamientos lógicos, ¿no? Como si esto es aquello, quiere decir entonces que aquello también es parecido a esto. No sé, cosas así, ¿no? Como si todos los argentinos son latinoamericanos, todos los latinoamericanos, perdón, si todos los argentinos son, no sé, latinoamericanos, fulano que es argentino, por fuerza tiene que ser también latinoamericano, una especie de cosa así. Ese sería uno de tantos silogismos. Hay silogismos, por ejemplo, que contienen un error, aunque el proceso lógico sea correcto, y porque dan un resultado irrisorio, tonto, y otros que erróneamente presentados dan un resultado correcto, otros que dan incorrecto pese a que se siga el proceso lógico. Es decir, es estudiar los errores que tenemos en la forma de expresarnos y de pensar. Pero fulano tiene escuela, ¿por qué no voy a tenerla también yo? Está burlándose de aquellos que quieren tener importancia, alumnos, sencillamente porque el otro los tiene. Esto no sucede al azar, esclavo, ni por las buenas, sino que hay que tener la edad y medios de vida y a la divinidad por guía. Está diciendo que aquel que está en la posición realmente de enseñar, de ser un maestro de los demás, no ocurre ni por azar, no porque sí, esclavo le dice, como diciendo ignorante, ni por las buenas, ¿no? Es decir, ni siquiera porque te esfuerces, sino que hay que tener la edad, es decir, la experiencia de vida y los medios de vida y a la divinidad por guía. Es decir, tiene que haber una fuerza mayor que te esté guiando. Entonces, la solución al egocentrismo, que es uno de los problemas que tiene el ser humano, de centrarse demasiado en sí mismo y no incluir a los demás, no buscar ese equilibrio, es reconocer que el único libre albedrío es el de reconocer que la vida es una ilusión. Los estoicos decían esto: pase lo que te pase, no lo podés controlar. No tenés control de nada, de que llueva, de que no llueva, de que te caiga un asteroide en tu casa, de que te meta los cuernos tu mujer, de que te ganes la lotería, de que tengas un buen trabajo, de que te accidentes. No controlas nada, nada. Lo único que podés controlar o decidir o realmente tenés ahí un libre albedrío es en la posibilidad de elegir volcarte a estas ideas, por ejemplo, de abrirte a estas posibilidades. Es decir, esa decisión entre sigo siendo un necio que me baso en la psique y en el soma y me abro, por el contrario, hacia el hegemonicón, hacia el espíritu, ahí está el único libre albedrío que los estoicos decían que tenemos. La única posibilidad es la posibilidad de elegir, de optar por lo más profundo. Si no querés optar, te quedás como un necio. No podés elegir lo que te pase en la vida, pero sí podés elegir cómo querés abordar lo que te pase, que esa es la cuestión primordial. Podés elegir cómo vas a reaccionar ante lo que te pase. Yo creo que aquí se mezcla un elemento del libre albedrío que estaría muy interesante discutirlo en profundidad. No lo voy a hacer ahora para no alargar el tema, ya lo retomaremos más adelante o en otro programa, pero quedémonos con eso, quedémonos con que simplemente los acontecimientos externos no los podemos controlar. Los acontecimientos internos, como un dolor de estómago o como una depresión, no la podemos controlar en gran medida. Ahora, la única cosa que sí podemos hacer es decidir en tal caso u optar por cómo reacciono ante
La fobia, la depresión, la tristeza, la situación externa, la desaveniencia, lo que fuera. Puedo elegir cómo reacciono ante. Decía, creo que era Sartre, el pensador francés, decía, yo soy lo que, o un hombre es lo que hace con lo que le hicieron. Es decir, que si a mí me hacen daño, yo no soy ese daño, o sea, yo no soy esa persona dañada porque eso no depende de mí. Entonces no me puedo definir como algo que, a mí mismo, como algo que yo no controlo. Lo único que yo controlo, dice Sartre, es cómo reacciono ante lo que me pasa. Ahí sí soy yo mismo. Eso que yo haga o deje de hacer, o que me enfade, o que me entristezca, o que sea indiferente a lo que me pasa, ese pedacito, esa parcela, soy yo. Entonces, Sartre decía, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces, ¿qué hicieron de mí? Bueno, me pudo venir de parte de la vida una enfermedad, riqueza, pobreza, lo que fuera. ¿Qué hago yo con todo eso? Ahí está mi libre albedrío. Que le digo, es para analizarlo con mucha profundidad esto, pero quedémonos con esa idea. Vamos a escuchar un pequeño audio que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Además te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, tus consultas, tus opiniones, tus colaboraciones a infoespadaweb@gmail.com, que es el correo de nuestro programa, infoespadaweb@gmail.com, y con esas preguntas y colaboraciones vamos a hacer uno o varios programas donde volquemos esos contenidos de manera de interaccionar con cada uno de los oyentes. No lo olvides, infoespadaweb@gmail.com. Así que vamos a continuar aquí. Vamos a poner esto por aquí, ahí está. Dice entonces que el mal no existe, dicen los estoicos. Fíjese, el mal no existe. Usted pensó que el vecino era un maldito, que tantas situaciones de su vida que usted catalogaba como dañinas, como desagradables, como de mala actitud. Bueno, no, para el estoico no existen. ¿Por qué? Bueno, cuando usted atribuye al otro la autoría de sus hechos, usted puede calificarlo de malo, porque el otro elige ser así. Pero cuando usted sabe que el otro es tan presa de sus acontecimientos como usted, por ejemplo, usted a veces actúa de una manera áspera, desagradable, impulsiva, sencillamente porque, claro, está determinado por una cultura, una enseñanza, una educación, acontecimientos que le pasaron cosas feas de repente. Y todo eso hace que cuando usted se encuentre con su ser querido, en lugar de reaccionar de la manera que quisiera, reacciona de otra. Y se enfada otra vez y cosas por el estilo. Entonces, sabiendo que usted no es dueño de sus actos, sino solo dueño de lo que usted, cómo responda a sus propios actos, bueno, de la misma manera va a entender que el otro tampoco es dueño de sus actos. El tipo que es malo, que es cruel, que es abusador, no lo hace porque quiere. O sea, no es dueño 100% de eso. Apenas si es dueño de cómo procesa eso, cómo reacciona él mismo ante eso. Entonces, el estoico entiende que toda conducta ajena es algo que le está pasando al otro, no algo que el otro está haciendo. Es algo que le está aconteciendo. Entonces no lo juzga, no lo considera malo. Cuando uno no considera malo al otro, uno va, no sé, a una oficina pública y hay un funcionario que aprovecha su posición para abusar de usted y hacerlo esperar en exceso, denigrarlo, cosas por el estilo, digo un ejemplo entre mil, usted puede hacer dos cosas, es decir, este tipo me odia por tal y cual razón y me está fastidiando a propósito, es un maldito y bla, 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 y se enfada, o bien hace como Chuang Tse con el cuento del bote o la barca vacía,
que Chuanzé estaba sentado en su barca y de repente una barca lo golpea de atrás. Él se da la vuelta como para decirle de todo al tipo y descubre que la barca estaba vacía. Entonces, ¿ante quién se va a quejar? No se puede quejar ante nadie. Simplemente aparta la barca para que no lo siga chocando y listo. Entonces, esto es lo mismo. Cuando usted descubre que el otro no es malo, simplemente es molesto, pero porque no lo puede evitar, el mal desaparece. No hay mal en el mundo, nadie es malo. Dame la fuerza para cambiar lo posible, decía la Madre Teresa, la fuerza para aceptar lo imposible. O sea, dame fuerza para cambiar lo que sí puedo cambiar. El libre albedrío, ese pequeñito libre albedrío, que es mi forma de reaccionar ante lo que pasa y lo que me pasa. Dame la fuerza también para aceptar lo imposible. O sea, lo que yo no puedo cambiar, por ejemplo, no puedo cambiar tener una alergia de repente, no puedo cambiar que llueva hoy, no puedo cambiar, usted dirá sí, se puede cambiar una alergia, se puede mejorar, vale, la mejoro, pero tiene un límite, hay un punto donde no la puedo mejorar más, ¿no? Donde ya hice todo, vale. Eso dame la fuerza para aceptarlo. Lo mismo cuando viene de fuera, viene un tipo de mala actitud, despectivo, malicioso, hipócrita, lo que fuera. Si no lo puedo cambiar, si puedo lo cambio. Y si no lo puedo cambiar o ya lo cambié hasta donde pude, dame fuerzas para aceptar eso, lo imposible. Y por último, dice la Madre Teresa, dame sabiduría para diferenciar entre ambos. Cuándo tengo que seguir insistiendo para cambiarlo y cuándo tengo que decir, bueno, hasta acá llegué, más de esto no se puede hacer. Entonces, la clave de los estoicos, y aquí le doy una de las pautas básicas de los estoicos que solucionan un montón de problemas. Fíjese, dice, si depende de mi voluntad lo cambiaré, si no, paso de ello, ¿no? Esto lo dice Epicteto en su manual, que dice así, lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que de ellas se hacen. Por ejemplo, dice Epicteto, la muerte no es algo terrible, pues si lo fuera, a Sócrates le hubiera parecido algo terrible. O sea, cuando usted se pregunte, fulano es un maldito, ¿por qué? Porque me molesta a mí y me hace daño. Y usted pregúntese, ¿a todos los que se pusieran en mi posición les molestaría igual que a mí? Respuesta, no. Hay algunos a los que les molestaría más, otros que les molestaría menos y otros que les daría exactamente igual. Ergo, o sea, por lo tanto, no es el otro el que causa el problema o causa la emoción que yo estoy sintiendo, sino mi manera de reaccionar ante eso. Entonces dice, por el contrario, lo terrible es la opinión de que la muerte sea terrible. Cuando yo tengo una opinión acerca de algo, es horrible que llueva. Y llueve, me pongo mal. Pero si otro tiene una opinión y dice, es fantástico que llueva, y llueve, se pone feliz. Entonces eso me muestra que no es la cosa la que me pone mal, sino mi reacción ante la cosa. Por lo que cuando estamos contrariados, turbados o tristes, no acusemos a los otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Entonces Epicteto te dice, cada vez que te enfades por algo, te moleste algo, no soportes alguna cosa, siempre es debido a la opinión que tenés acerca de esa cosa. Y uno dice, bueno, pero un genocidio, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo no me va a molestar? De hecho, aún cosas que son brutales o terribles, de repente en una guerra, a uno lo premian por matar gente. Y luego en momentos de paz a uno lo meten preso por matar gente. O sea que hay opiniones divergentes de acuerdo al contexto en que uno esté. Al genocida, no sé, nazi, seguramente lo condecoraban por matar más y más gente. Mientras que ante los ojos de los otros, las víctimas, el genocida era brutal y era un desastre. Entonces dice, no acusar más que a sí mismo es de hombres que comienzan a instruirse. Y no acusar ni a sí mismo ni a los demás es de un hombre ya instruido. Esto lo habíamos visto. Entonces, totus accidit per ipsum, todo sucede por sí mismo. Esa es una de las bases del estoicismo. Todo ocurre por una concatenación de cosas. ¿Por qué el nazi está manejando una cámara de gas y matando judíos? Porque nació en Alemania, porque nació en cierta época, porque en esa época se movían ciertas cosas, porque antes de esa época se habían movido otras que llevaron a esta,
porque surgió un emergente llamado Hitler y subió al poder, porque a muchos les convenía esta situación porque a su vez estaban oprimidos por otros países y entonces todo va convergiendo y uno dice, por ejemplo, escúchame, ¿cómo puede ser que un alemán se convierta en un nazi asesino? ¿Cómo puede ser que un ser humano se permita interiormente dormir con eso? Y la respuesta es de a poco, de a poco. ¿Cómo puede ser que una persona viva enfadada? ¿Cómo puede ser que una persona viva deprimida? De a poco a poco una cosa lleva a la otra. Los estoicos sabían esto. Entonces, intentar ir en contra de las cosas que no van a cambiar es un sinsentido. Entonces, el otro día me decía alguien en un comentario, pero entonces no me gusta la filosofía estoica porque implicaría una especie de quietismo, de no hacer nada en el mundo, no cambiar la vida, no cambiar la injusticia. No, por el contrario. Implica hacer de todo, ¿no? Pero desapasionadamente. De hecho, se hace más todavía. Es como Gandhi con la resistencia pacífica. Él lo que hacía era tocarle, como se dice, las narices a los ingleses 1000 veces hasta que los ingleses reaccionaran, pero sin de su parte ninguna ira. Es decir, él no hacía la acción porque consideraba que fuera a dar resultado en sí o que él quería conseguir tal cosa con su esfuerzo y calculaba que lo iba a conseguir. No, porque eso implicaría que se podía desengañar de que no le salieran las cosas bien y sentirse triste. Por el contrario, él cumplía con su dharma. Eso es lo que dice el Bhagavad Gita. Actúa el nishkama karma. Es lo mismo que dicen los estoicos. Actúa pero sin esperar resultados. ¿Cómo se logra esto? Sabiendo que lo que hagas no necesariamente va a llevar a ese resultado. De hecho, como no sabes cómo vas a levantarte mañana, no tenés ni idea de que si el plan que te propusiste se va a cumplir. Te propones no comer y hacer una dieta y al 5.º día la rompiste. Y bueno, y si la rompiste, no depende de vos. Depende de vos y no, porque hay pulsiones, energías muy profundas que yo no controlo. Entonces, ¿qué te preocupas? Eso es lo que te dice el estoico. Nishkama karma. Si tu karma, tu acción y tus acciones acumuladas te empujan a, no sé, darle una patada a la puerta y que se te rompa después o se te rompa el pie. Y bueno, eso es lo que ocurre, no te preocupes, eso es. Entonces, decía un amigo mío, un alumno psicoanalista hace muchos años, alumno de yoga, me decía, el propósito del psicoanálisis no es que una persona, por ejemplo, que le gusta rayar coches con una llave, haciendo una maldad, rayándolos, arrancándole la pintura, deje de rayarlos, sino que se trata de que deje de sentir culpa por rayarlos. Fíjese, cuando uno siente que hay cosas que no puede cambiar, por ejemplo, no puedo cambiar, enfadarme y empezar a romper cosas. Bueno, no lo cambies, si no podés, no intentes hacer algo que es imposible, aceptalo. No le agregues un segundo problema, que es el problema de estar enfadado por estar enfadado. Esa recurrencia nos desgasta. Entonces el estoico te dice, ¿te enfadás? Vale, enfadate, punto. Eso es lo que hay. Así es. Entonces, si depende de mi voluntad, lo cambio. Si no, paso de ello. Entonces, la verdadera paz no consiste en controlar, porque es imposible, no podés controlarlo, sino en no involucrarse. No involucrarse. Es decir, no intento no controlar o no intento controlar. Dejo que la vida se maneje como quiera. Si me dan ganas de, no sé, trabajar hasta quedar extenuado, si me dan ganas de ser perezoso, hago lo que haga, pero no me involucro, es decir, no le agrego estuve todo el día tirado, soy un perezoso, debería haberme movido más, debería haber hecho tal y cual cosa. Ese debería haber, en realidad es un problema que uno mismo se genera inútilmente y te consume la energía y te impide, por lo tanto, según los estoicos, tener claridad mental y te impide ser paciente, amoroso, porque estás peleándote contra lo que te está ocurriendo y no lo controlás. Si lo pudieras controlar ya lo hubieras cambiado. Si no lo cambiaste hasta ahora es porque no lo podés controlar. Relájate y disfruta del viaje. Eso es lo que te dicen. El mal, su existencia, es un equivalente de la ignorancia, la falta de atención, el subspecia
temporis. Si hay algún mal para los estoicos, no está en las acciones que uno haga o el otro deje de hacer. Como ya dijimos, un tipo que tiene mala actitud no es malo. Simplemente su determinación, su concatenación de circunstancias lo llevan a ser así. Ahora, la verdadera maldad para el estoico es una especie de privatio boni, es una especie de privación de bien. ¿Qué es el bien? Tener una mente clara y elegir en ese libre albedrío reaccionar ante lo que me ocurre de dentro y de fuera con una actitud de no involucrarme, con apatheia, ¿no? Sin generar pasiones, sin enfadarme por haberme enfadado, sin sentirme impotente por haberme entristecido y cosas así. Entonces, eso, si yo igual lo hago y me enfado por enfadarme, y me enfado por enfadarme de enfadarme por enfadarme y entro en un ciclo eterno, si hago eso, soy un ignorante. Y eso es el mal para el estoico. Una distancia de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Estar atento, la prosoqué, estar atento, estar despierto. Entonces, el abandono a la divina providencia, como decía el padre de Caussade, esta cosa que tiene, por ejemplo, la visión cristiana de dejarse llevar, dejarse fluir, entregarse a Dios, no desear más que lo que ocurre, acuérdese eso, ¿no? Esta idea decía Epícteto en su manual, decía, no pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen. Y recuerde, no me refiero a lo que llegue de fuera, ¿no? No sé, me ganó la lotería o me despiden del trabajo. No, no, no. Las cosas que le llegan desde lo que usted no controla. Por ejemplo, las ganas de comer una comida, las ganas de enfadarse, las ganas de dormir. Esas también son cosas que si uno desea que sean distintas, suma un problema. Entonces, ahí está mi libre albedrío, dicen los estoicos, que es inclinarme al bien. ¿Qué es el bien? Relajarme desde la razón, desarticular todas mis opiniones acerca de lo que me pasa de dentro y de fuera. Entonces dice, no pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen y prosperarás siempre. Deséalas tal como lleguen. Eso es la verdadera autarquía. Esa es la autarquía, ¿no? Es la capacidad de ser libre 100%. ¿Cómo es libre uno? Cuando todo lo que ocurre, uno no le opone resistencia. Eso es lo que llamarían los taoístas fluir con el Tao. Fluir con el Tao. Tenemos también, a ver, una más aquí de las disertaciones a Flavio Arriano, también de Epícteto. Dice, algo así sucede también en los padecimientos del alma. Quedan en ella, en la psique, en nuestra mente, ciertas huellas y cicatrices, que si nadie las borra bien, al ser azotado de nuevo en las mismas, ya no se hacen cicatrices, sino llagas. Está diciendo que cuando uno, con sus opiniones equivocadas, esto de me molesta que llueva, ¿no? Cosas inevitables, me molesta haber roto la dieta, entonces estoy enfadado conmigo mismo, esa especie de bucle, dice que si se repite, ya no es como al ser azotado, dice, ya no son cicatrices, ahora son llagas. Es decir, se van armando hábitos. Y después tengo el hábito de enfadarme por enfadarme. Y luego voy a tener el hábito de enfadarme por enfadarme por enfadarme. Y ni le cuento, después se arma un tren que es interminable. Y usted vive enfadado. Cuando en realidad ya vive en la hiperrealidad de Baudrillard. Es decir, vive en un estado en que ya perdió el contacto con el enfado original, que era lo único que había. Ahora está enfadado por estar enfadado, ya ni se acuerda ni por qué se enfada. Así que si no quieres ser iracundo, dice, no alimentes tu costumbre, no pongas en ella nada que la haga crecer. No está diciendo la ira que me aparece porque me educaron así, No, está diciendo la ira que se genera como rechazo del enojarme, ¿no? Como está hablando de la impotencia que se genera cuando otra vez, tuve miedo. Es decir, el miedo no lo puedo evitar, pero sí la opinión que tengo acerca del miedo.
Mantente tranquilo el primer día y cuenta los días que no te enfadaste. Esto es como el alcohólico, que va a Alcohólicos Anónimos y le dicen, por ejemplo, usted, mire, no se ponga metas largas, no se ponga a no beber por 1 mes y medio o 6 meses. Usted póngase un día y dígase, hoy no voy a beber, solo por hoy. Mañana, cuando llegue mañana, vuelva a decir, hoy no voy a beber, solo por hoy. Y así vaya tirando. Y si bebe no pasa nada, vuelve y dice, hoy no voy a beber. Y empieza de cero. Entonces dice, mantente tranquilo el primer día y cuenta los días que no te enfadaste. Solía irritarme a diario, dice. Ahora un día sí y otro no. Luego cada 3 días, cada 4. Si lo dejas durante 30, ofrece un sacrificio a la divinidad. O sea, si llegaste a un mes, ve a un dios, ¿no? Y le ofreces un sacrificio, como una manera de grabártelo en la mente. Lo logré. Pues la costumbre al principio se debilita y luego incluso desaparece por completo. La costumbre de enfadarse. De enfadarse por lo que pasa, no cambiar lo que pasa. Ya dijimos, lo que no se puede cambiar, no se puede cambiar. Por lo menos hoy. Capaz mañana sí se puede cambiar, pero si hoy no se puede cambiar, no se puede. Entonces, él está hablando de mi reacción ante lo que pasa. Hoy, al ver un guapo o una guapa, no me dije para mí quién se acostara con ella, ni feliz su marido. Es decir, él está diciendo, veo una mujer guapa, bella, bonita, y la reacción natural es, lo que ocurre es la mujer bonita, ahí está. La vemos, es bonita. Ahora, si yo le agrego una opinión, ¿quién se acostara con ella? Es decir, qué fantástico sería. Bueno, me estoy agregando un problema porque me va a dar, ¿qué cosa? Frustración. O feliz su marido. Qué suerte tiene el tipo ese, el marido de ella, de estar con ella. Pues el que dice también eso, dice él, dice también feliz su amante, ¿no? Ni tampoco voy recreando la imagen, ella conmigo y desnudándose y echada a mi lado. Todo esto lo dice Epicteto. Me paso la mano por la cabeza y digo, bien Epicteto, sutil sofismita has resuelto, mucho más sutil que el dominante. Es decir, en lugar de decir qué bella mujer, cómo me encantaría estar con ella, qué suerte que tiene el que esté con ella, simplemente Epicteto se pasa la mano por la cabeza y dice, muy bien Epicteto, por no haber tenido esos pensamientos. Entonces, está hablando Epicteto no de lo que le ocurre, la mujer que le pasó enfrente, sino cómo reacciona él ante lo que le ocurre. Pero si aunque la mujercita esté dispuesta y me haga señas y me mande mensajes, fíjense que cómo los tiempos no cambian, estas cosas pasan hoy. Si aunque me toque y se me acerque mucho, me contengo y conquisto, este sofisma ya está por encima del mentiroso, por encima del quiescente. Está hablando de sofismas o de postulados lógicos muy, muy profundos. Por esto merece la pena enorgullecerse y no por proponer el dominante. Es decir, no por hacer juegos de palabras, sino por este tipo de cosas. Esto es lo que vale. ¿Cómo llegará a suceder esto? Esa es la cosa. Estate dispuesto a agradarte alguna vez a ti mismo. Estate dispuesto a parecer honesto ante la divinidad. Deseas llegar a ser puro con lo puro que hay en ti y con la divinidad. Y luego, cuando te venga una representación semejante, como la que citó hace un rato, o cualquier otra que a usted le venga, lo de Platón dice, ve a los sacrificios expiatorios, ve como suplicante a los templos de los dioses que alejan los males. Propone que cuando uno se sienta tentado a generar una opinión, ya sea la opinión de fulano es un maldito, la opinión de cómo me gustaría a mí estar en el lugar de fulano, cómo me gustaría lograr tal otra cosa, es ese mundo de opiniones. Dice, vete a un templo y ofrece un sacrificio o haz un ritual cualquiera, porque eso lo que está proponiendo es, básicamente te distrae. Basta con que te retires a la compañía de los hombres buenos y honrados y te compares con uno de ellos. Ese es otro modo. Acercarte a gente que tiene un paradigma
como el que tú quieres alcanzar. Es decir, el paradigma de no me engancho con todas estas tonterías. Ya tomes por modelo a uno de los vivos o de los muertos. O sea, da igual que te acerques a gente que esté viva con esta idea o que pienses en qué haría un Sócrates, qué haría un Platón, qué haría un, no sé, Heráclito. Vete a Sócrates y míralo echado con Alcibíades y burlándose de su juventud. O sea, toma el ejemplo de Sócrates, que se burlaba de la juventud de Alcibíades, en lugar de envidiarla. Piensa qué victoria conoció entonces aquel, Sócrates, al haberse vencido a sí mismo. Qué victoria olímpica. Está diciendo, victorias no es subir al monte Everest y colgar una banderita. Eso es una victoria nimia. Conquistarse a uno mismo es una victoria realmente importante. ¿Qué puesto, dice, llegó a ocupar entre los sucesores de Hércules, para que alguien con los dioses, con justicia, lo aclame como salud, campeón? A él y no a esos púgiles pancratistas infectos, ni a los gladiadores que son como ellos. O sea, que dice, está queriendo decir un gladiador, un luchador, esos es cuestión de entrenar y dar golpes y esquivar, no sé, la espada. Él está diciendo un verdadero atleta, un verdadero triunfador, es alguien que realmente se domina a sí mismo. Si opones esto, vencerás a la representación. Acuérdese, lo que me ocurre es una cosa y lo que yo me represento de lo que me ocurre es un agregado que trae problemas. Es decir, yo puedo ver una mujer hermosa, puedo ver una comida sabrosa, puedo ver un atardecer, puedo leer un libro, pero si yo sobre eso empiezo a generar cómo me gustaría a mí, ya está. Estoy perdido, no estoy en el presente, estoy imaginando un futuro que desearía. Epícteto me dice, ponle un límite a eso. Eso no conviene, te hace daño. Entonces, si opones esto, vencerás a la representación, no serás arrastrado por ella. Lo primero, no te dejes arrebatar por su intensidad. Claro, la representación viene intensamente. Uno toma contacto con algo que te molesta, algo que te encanta, o sea, algo desagradable, doloroso, o algo bello y bonito y placentero. Sobre cualquiera de esas dos cosas, el primer impacto es muy intenso y uno tiende a dejarse llevar por toda la fuerza que te arrebata, ¿no? Que te arrastra justamente de no sé, maldito fulano por ser así, o cómo me gustaría comprarme tal cosa. Entonces dice, lo primero, no te dejes arrebatar por su intensidad, sino que di, espérame un poco. Representación, dice Epícteto. Deja que vea quién eres y de qué tratas. Deja que te ponga a prueba. O sea, usted va por la calle, ve una cartera en una vitrina y dice, ¿cómo me encantaría comprarme esta cartera? Y enseguida decir, no, momento. Representación. Estoy viendo una cartera, eso es un hecho. Ahora, estoy representándome que con esa cartera voy a ser feliz cuando la tenga y no sé qué. Bueno, dame un momento, representación, te voy a analizar. ¿Es realmente esta cartera especial? Y ahí empieza el análisis estoico, para descubrir que todo lo que yo estoy montando alrededor de la imagen cartera me va a traer miles de problemas, porque estoy magnificando algo que es solo una cartera. Entonces, deja que vea quién eres y de qué tratas, deja que te ponga a prueba. Y después, no la dejes avanzar pintándote lo que sigue. O sea, propone cortarla en seco. Y después, y si no, dice, te retendrá e irá donde quiera. Por el contrario, más bien introduce tú a tu vez alguna otra representación bella y noble y expulsa la inmunda. O sea, eso que decía, piensa en Sócrates, piensa en actualmente sería como en Jesús, en Buda, es decir, en personajes que te parezca que reflejan esta actitud, o en otras cosas mucho más sanas, como decir un caminar por el campo, es decir, no para poder salir de las necesidades innecesarias. Y si te acostumbras a ejercitarte de este modo, verás qué hombros se te ponen, qué tendones, qué vigor. Ahora solo argumentitos y nada más, ¿no? Por ahora son argumentitos, dice. Por ahora te parecerá que ante ese impacto de la cartera que viste en la vitrina poco puedes hacer, pero tú deja.
Deja que esto se repita y que hagas este ejercicio muchas veces y verás cómo se te ponen los hombros. Está comparando con los luchadores y los competidores de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Dice, para terminar, ese es el que de verdad se ejercita. El que se entrena para enfrentarse a estas representaciones. Aguanta, desdichado, dice, no te dejes llevar. La lucha es grande, la obra divina, por un reino, por la libertad, por la felicidad, por la imperturbabilidad. Como diciendo, ¿ves? Vale la pena, fíjate, mira lo que te espera. Acuérdate de la divinidad, invócala como auxilio y sostén. Es decir, acuérdese que los estoicos usaban mucho las afirmaciones, es decir, el neme, el recuerdo de frases que podían ayudarlos, ¿no? Que les podían recordar en su momento cuál era la solución. Era como tener una caja de herramientas y tener siempre a mano una pinza y un destornillador por las dudas. Bueno, en este caso sería como, le está diciendo, ten oraciones preparadas, mantras, afirmaciones positivas, algo que te explique cómo salir de cada momento, pero tienes que repetirlas muy seguido para que cuando llegue este momento las tengas a disposición. De lo contrario, si algo no te funciona en el momento crítico, ¿para qué lo quieres? ¿No? ¿De qué me sirve un movimiento de artes marciales que yo me lo sepa muy bien cuando estoy tranquilo? Yo quiero que me sirva cuando alguien me viene a enfrentar y estoy nervioso. Ahí me tiene que salir. De lo contrario no sirve. Pues qué mayor... dice, acuérdate de la divinidad, invócala como auxilio y sostén, como invocan en la tempestad a los dioscuros, a Castor y Pólux, los navegantes. Pues qué mayor tempestad que la de las representaciones poderosas y que nos quitan la razón. ¿Y qué otra cosa es esta tempestad sino una representación? Hasta aquí vamos a escuchar un pequeño audio que nos va a contar cómo participar del grupo de Telegram que tenemos en la Espada de Damocles, un grupo muy interesante. Ahí va. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente te va a gustar. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y con esta cortina ya nos despedimos hasta el próximo programa. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!